Dani, ¿vos podés grabar? ¿Sí? Fíjate ahí, Vero, ya está grabando. Bien. Bueno, bueno, buenas tardes a todos. Disculpa por la demora, pero bueno, siempre, bueno, suele pasar estos inconvenientes cuando dependemos de la tecnología. Eh, el tema de hoy es oportunidad de tratamiento y derivación oportuna. Para hablar de oportunidad de tratamiento tenemos que definir lo que la palabra o referirnos, hacer referencia a oportunidad. Oportunidad hace referencia a lo que es conveniente de un contexto o un instante que resulta propicio para realizar una acción o cumplir con objetivos. Y en el caso de oportunidad de tratamiento, es el tratamiento que se puede realizar oportunamente dadas las condiciones para que el mismo pueda realizarse. Eh, También tenemos que ver, reconocer todo lo que sea normal, siempre refiriéndonos a la cavidad bucal, eh, para poder diferenciar de lo que está anormal. Esto está a cargo del odontólogo general, el odontopediatra también, en el caso de tratar pacientes niños o pequeños. Por eso es importante el conocimiento previo para hacer el reconocimiento de todas aquellas alteraciones. También podemos decir de que es preferible derivar de más a no derivarlo a tiempo. Eh, es importante tratar las funciones porque la función hace a la forma. Eh, una función alterada va a alterar eh, la cavidad bucal, las arcadas, las piezas dentarias. Eso siempre hay que controlar que todas las funciones se realicen correctamente, porque más tiempo transcurre de ese momento oportuno y mayor será el accionar terapéutico por el cual eh, tenga que recurrir el ortodoncista, el profesional, para tratar las alteraciones, ¿cierto? Las anomalías. Y la derivación, bueno, como hicimos referencia, es importante derivar siempre a tiempo. También tenemos que ver o interpretar lo que significa iatrogenia. Iatros, que deriva del griego, que significa médico o profesional. Iatrogenia es un acto dañino provocado por el profesional. Aquel profesional que realiza prácticas eh, para la cual no está debidamente preparado. También la podemos dividir en iatrogenia por omisión o iatrogenia por acción. La que es por omisión es la que les comentaba, es provocada por el odontólogo que no reconoce a en sus pacientes la alteración que van a ir progresando. Por eso les decía al principio que es importante reconocerlas a tiempo y derivarlas para que éstas no empeoren, no progresen. Y la iatrogenia por acción hace referencia a la práctica incorrecta, aquel profesional que no está preparado para poder realizarla. No realiza sus estudios, sus posgrados, su preparación para poder intervenir en ciertas alteraciones o anomalías. Cuando uno ve al paciente, se hace estas preguntas. Si hay un problema, qué tipo de problema es, o cuál es la tipificación del problema si nos encontramos con distintas situaciones, ¿no es cierto? Puede haber, por ejemplo, hábitos, alteraciones de números, anomalías de distintos tipos. Entonces tenemos que ir viendo los distintos problemas que se pueden presentar.
Y también si ese problema es lo suficientemente sencillo como para poder tratarlo el odontólogo general o hacer la derivación correspondiente. Otra pregunta que es muy frecuente o que uno se puede realizar es ¿cuál es la mejor edad para iniciar el tratamiento de ortodoncia? Si es el momento es cuando se diagnostica la anomalía, por más temprana que sea la edad, si la realizamos en la dentición mixta, en la dentición permanente, son todas preguntas que uno se va realizando o se van presentando según, ¿no es cierto?, el paciente que esté en ese momento ante la consulta. Vamos a ir viendo frases y luego la vamos a interpretar y vamos a ir respondiendo todas estas preguntas que estamos iniciando o viendo, después van a tener su respuesta. La corrección de la maloclusión en edades tempranas no impide necesariamente siempre el desarrollo de la maloclusión en edades posteriores. Bueno, que esto significa de que hoy podemos corregir una situación, un problema, pero cuando el niño crece, pueden resultar recidivas, se encuentran con recidivas. Eso quiere decir. ¿Se podrá conseguir un desarrollo suficiente para acomodar todos los dientes? Todo va a depender del estímulo de crecimiento que tenga la arcada. O sea, también tenemos que esperar, ver la evolución, siempre haciendo control. Esperar no significa no hacer nada, esperar significa ir controlando. Eso siempre se le dice al paciente según lo que se observe, se le debe decir de que tiene que concurrir generalmente 3 meses, 6 meses, o sea, eso se va a ir evaluando según la anomalía o también denominamos signos mínimos que se detecten, la cita en tiempo que se crea prudente citarlo nuevamente. No tiene ningún objeto en dentición temporal o mixta intentar colocar en buena posición dientes que no tienen espacio suficiente sobre su maxilar para restaurar un arco dentario normal, ya sea por falta de desarrollo del maxilar o por volumen excesivo de las coronas dentarias. Bueno, es otra frase también a tener en cuenta, quiere decir de que estar expectante durante todo el desarrollo. No hay que apurarse a tomar determinadas decisiones de tratamiento, sino acompañar y hacer un seguimiento. El diagnóstico es más difícil en denticiones temporal y mixta que en la permanente, porque en las primeras está en pleno desarrollo la erupción dentaria y faltan aún años del crecimiento orofacial. Bueno, con esta frase resumimos todo lo que estuvimos viendo anteriormente, que no se puede llegar a un diagnóstico definitivo cuando está en pleno crecimiento el niño. Hay que hacer seguimientos. No puede precisarse cuál es la edad para empezar la corrección total. Tenemos que ver el diagnóstico y luego qué terapéutica se puede llevar a cabo o se va a aplicar según la anomalía oclusal que presente el paciente. Toma de decisión. Bueno, el estudio detallado de las anomalías dentomaxilares señala el momento más indicado para comenzar el tratamiento. Por eso hay que hacer un examen exhaustivo, que es lo que ustedes vienen haciendo en el paciente, que hicieron el estudio facial, el examen bucal, estudian el modelo, luego las radiografías, o sea, todo se refiere a todos esos estudios previos. En base a eso, uno va a llegar a un diagnóstico y ver cuándo es oportuno, como dice
deberá ser oportuno de acuerdo con la naturaleza, variedad y localización de la anomalía, teniendo presente los cambios que se pueden producir a largo plazo, por el crecimiento o por la acción del aparato. Importante eso tenerlo en cuenta siempre. Y para poder hacer un análisis, un estudio detallado de lo que venimos diciendo, es importante dividir a la evolución de la dentición en momentos. Tenemos un momento, el primer momento, que es la dentición primaria pura, un segundo momento, la dentición mixta en su primer fase, tercer momento, dentición mixta segunda fase, y un cuarto momento en presencia ya de una dentición permanente. ¿Qué se debe tratar antes de la dentición? Malformaciones como el flap, fisuras labio-alveolo-palatinas. Esta malformación debe ser tratada ni bien nace el niño. Lo ideal es que el niño, o lo correcto, o lo que se debe hacer, es esa placa que se puede apreciar en la imagen. Inmediatamente se hace esa placa y la primera alimentación del niño debe ser con esa placa. Eso es fundamental, vital para el desarrollo, para la vida. Y en estos casos interviene un equipo multidisciplinario. El ortodoncista, el odontopediatra, el cirujano, porque es un momento en que ya se empiezan a planificar. Es un paciente de largo tratamiento, porque este pacientito va a crecer, va a comenzar a tener su dentición temporal, luego los recambios hasta llegar por eso hay que acompañarlo durante todo esos momentos o su crecimiento hasta que complete la dentición y todas las cirugías que requiera el caso. ¿Hasta el momento se entiende alguna pregunta? ¿Seguimos? Primer momento en la dentición primaria. 3 años, arcada dentaria primaria completa. ¿Qué se debe controlar? ¿Qué es lo que se debe? Importante esto, es pregunta de examen final sobre todo, así que espero que tomen atención y tomen nota y no se lo olviden. Los espacios primates, los hábitos y eliminar toda forma inhibitoria o deformantes del crecimiento. Todo se refiere esto a tener en cuenta para que se produzca el normal desarrollo de las arcadas y las piezas dentarias puedan ubicarse correctamente y no haya ningún tipo de alteración que impida justamente esa normal relación de las arcadas. Así se ven las arcadas. 2 años y medio, se ven todas las piezas dentarias, una hemiarcada, donde pueden observar los contactos justos. Una vez que termina la dentición, a esa edad, a los 2 años y medio, están los contactos justos. A los 5 años ya aparecen, Bogué habla de que a los 5 años, entre 4 años y medio y 5, diastemas en el sector anterior. Eso es lo normal. Por eso decíamos que tenemos que reconocer lo normal para diferenciarlo de lo que está anormal. Eliminar toda causa inhibitoria o deformante de crecimiento, que ya vamos a ver, por ejemplo, son las trabas caninas o ¿cómo es? Las oclusiones mordidas invertidas, ya sea anterior o lateral. El objetivo del tratamiento de la dentición primaria es eliminar todos los obstáculos y mantener la función normal, que anteriormente ya lo habíamos dicho, que la función hacia la forma. Si la función está alterada, la forma también. Primer momento, la dentición primaria pura, ¿qué deben tratarse? Las mordidas cruzadas, las trabas dentarias, las ausencias dentarias, los hábitos, mordidas abiertas, los frenillos linguales. Pueden tratarse las distoclusiones, que son las
las que van a evolucionar a una clase 2, y lo que no se debe tratar son los frenillos labiales. Controlar la oclusión, acá se puede ver cómo se relacionan normalmente las arcadas primarias, tienen una vista anterior, y acá los espacios primates, poscanino inferior y precanino superior. Las trabas, que es lo que hay que controlar y eliminar, la traba canina. Eso es importante. También, fíjense, causa, inhibe el desarrollo, son las mordidas invertidas. En este caso nos muestra una mordida invertida anterior. ¿Cómo se mantiene el espacio? En el caso de planificar una exodoncia que esté dentro del objetivo de tratamiento, ya se planifica colocar el mantenedor correspondiente para el caso. Bien, bueno, acá vemos otra causa inhibitoria de crecimiento, las mordidas cruzadas, laterales, unilaterales en este caso. Acá podemos ver arcadas temporarias a la edad de 5 años. Mordidas cruzadas anterior, para que vean el desarrollo, cómo se observan las piezas dentarias, los espacios, pero una alteración, que es una traba anterior, una mordida cruzada anterior, inhibe el normal desarrollo del maxilar superior. Y mordidas cruzadas en tijera. Puede haber una diastolia, una atresia, puede haber un excesivo desarrollo del maxilar superior, o puede ser que esté normal el superior y el que no se desarrolló es el maxilar inferior. Todo eso hay que evaluarlo. Los supernumerarios. Los supernumerarios también hay que tenerlo en cuenta, y por eso es importante realizar la radiografía panorámica. En ella se van a detectar las alteraciones que van a ser también factores inhibidores del normal desarrollo de los maxilares. Los hábitos, esto ya es un tema que ya lo dieron, pero lo presento para que vean un repaso que depende de que es la repetición de un mismo acto de manera inconsciente y frecuente. Va a depender de la duración, la intensidad y la frecuencia. No me pasa la imagen. Ay, disculpen. Ahí está. Bueno, los hábitos pueden ser funcionales, perniciosos, instintivos, placenteros, hereditarios y defensivos. Y la acción que puede ser por succión, por una presión activa, por una interposición muscular, por una presión exterior, ahí vamos a ir viendo, en la succión digital. Se puede observar cómo se deforma el paladar y produce una protrusión anterior. Se ve muy clara en esta imagen cómo se deforma al traccionar con el dedo, se posiciona en el paladar a la altura aproximada de las arrugas palatinas, un poco por detrás, y deforma. Interposición de la lengua entre las arcadas. Va a producir una mordida abierta. Acá se puede ver cómo interpone el niño la lengua y genera esta apertura anterior de la mordida. Y esto sería una presión extra oral. El orbicular de los labios está comprimiendo, una compresión muscular que también causa una malformación de los dientes,
Y en este caso, cómo interpone el labio, como hay como una presión de los incisivos, una hipotonía del labio superior. Las fuerzas musculares, por eso decimos que la función hacia la forma, un desequilibrio en la función normal de los músculos extraorales e intraorales, nos van a traer como consecuencia alteraciones en las arcadas. El frenillo lingual corto o anquiloglosia, eso también hay que evaluar, se detecta, son los signos clínicos, se le pide al paciente que eleve la lengua y le queda como si fuera alas de mariposa, y si se le pide que saque la lengua, queda como un lomo de gato, es como un ejemplo que se da. También se puede observar acá el diastema interincisivo, otro signo del frenillo lingual corto. Y por supuesto que ni bien se lo detecta, hay que hacer la cirugía. No se deben tratar los frenillos labiales, porque la función de los frenillos labiales es traccionar del septum y genera por estímulo todo el crecimiento en el sector de la premaxila. Así que hay que esperar que terminen de erupcionar los caninos en caso de que se requiera hacer la cirugía o el corte del frenillo labial. Hay que esperar que termine el recambio en la zona anterior, incluido la erupción de los caninos. Terminamos entonces con el primer momento de la dentición, que es la dentición primaria pura. ¿Alguna pregunta o seguimos? Bueno, entramos en el segundo momento, que es el momento de la dentición mixta primera fase. ¿Qué es lo que se deben tratar? Las pérdidas de espacio. En esta fase ya no tenemos que eliminar todos los hábitos, no deben existir hábitos. Tenemos que tratar las trabas dentarias, las mordidas cruzadas, la estrechez, los supernumerarios, las agenesias, hábitos, los diastemas. Todo esto para controlar la longitud del arco y el normal desarrollo del mismo. Y pueden tratarse discrepancias marcadas y macrodoncia. En el segundo momento de la dentición mixta es un momento breve donde comienza la erupción de del sector anterior y la erupción del 6. Comienzan a erupcionar los primeros molares permanentes, o sea que tenemos una zona de erupción y de recambio. Y la zona de sostén es la zona de molares y caninos. ¿Cómo va a erupcionar el primer molar permanente? Bueno, la guía es el plano postlactal. Si tenemos un plano postlactal recto, va a erupcionar cúspide a cúspide. Si tenemos un escalón mesial, va a erupcionar con la cúspide mesiovestibular del maxilar superior en la fosa. O sea, va a tener una normorelación. Y en escalón distal va a erupcionar en una relación distal con respecto a la norma. Y a esto nos referíamos hoy con las distorrelaciones. Si son muy marcadas, hay que tratarlas, porque esto ya se denomina una tendencia a una relación patológica que va a terminar en una clase 2 de Angle. Erupciones ectópicas también hay que tratarlas. La erupción ectópica a tiempo se puede reubicar el diente que erupciona, la pieza dentaria que erupciona alejada de su sitio normal de implantación. Así que ¿por qué? Porque se va a cerrar el espacio si no se trata a tiempo y va a ser más complejo posteriormente el tratamiento para reubicarlo. Bueno, acá tenemos otra vista de una erupción ectópica. Pérdida de espacios. Las pérdidas de espacios se tratan con aparatos removibles, cuyos aparatos traen una ANSA que se llama regeneradora de espacio. Hay que volver a generar un espacio para que
puedan ubicarse los premolares en este caso, que es la pérdida prematura de un molar temporario. La estrechez también hay que tratarlas con aparatología removible, detectarlas y tratarlas. Las mordidas cruzadas también, con aparatología removible, y acá volvemos a ver el hábito de succión, que ya deben estar, como les había mencionado, totalmente eliminados, porque si no se va a instalar la anomalía. La deglución también, hay que controlar la deglución, que sea una deglución correcta, una deglución normal, deglución adulta. Bueno, acá se puede observar, se completó el recambio de la zona anterior y la erupción de los primeros molares permanentes, las piezas, el 6. Y va a comenzar, así se debería observar las arcadas en ese momento. Y el tercer momento, que es el momento de la dentición mixta en una segunda fase o fase tardía, también es un momento precoz y va a haber recambio en la zona de caninos y premolares. Tardío ya para la zona de los incisivos, quiere decir de que ya culminó el recambio en esa zona. Y el paciente tiene aproximadamente 9 años. Anteriormente estábamos en una fase de 6 a 9, en la primera fase de 6 a 9 años. En esta fase el paciente ya está con la edad de 9 años. Entonces se va a transformar en zona de sostén, la zona de incisivos y la zona del primer molar. Y zona de recambio es la zona media o de los molares temporarios y caninos temporarios. ¿Qué es lo que vamos a obtener de este recambio? Vamos a obtener una discrepancia positiva, que luego se puede producir el ajuste en caso de que se requiera, como acá, tenemos un plano postlactal recto, por la diferencia de tamaño de los molares temporarios con respecto a los premolares, se pueden ver perfectamente, inclusive el segundo molar temporario inferior tiene mayor tamaño mesiodistal que el superior. Por eso el resultado, la diferencia nos da 3,1. Esto también preguntamos en el examen. ¿Qué diferencia hay? Y ese espacio que queda se denomina espacio de deriva o de Nance. Pregunta examen. Y en el maxilar superior la diferencia es de 1,3 porque, como les decía, el diámetro mesiodistal de los segundos molares temporarios superiores es menor que la del inferior, que nos queda en 3,1 la diferencia de tamaño de los molares temporarios con respecto a los premolares superiores e inferiores. Bueno, acá pueden ver cómo se está produciendo el recambio de la zona media. Acá vemos un premolar, acá vemos un premolar en erupción, y esta pieza que ya está móvil por ser recambiada. Bueno, después presencia de diastema, un diastema que es a causa, como pueden ver, de un frenillo labial bajo. Ese diastema se genera, también se le denomina en esta etapa del patito feo, porque que es normal en el recambio anterior que aparezcan estos diastemas, este espacio interincisivo, pero con la erupción, a los 14 años aproximadamente, acá ven las edades, erupciona el canino, porque esto suele ser causa de preocupación también para los padres cuando ven esta separación. Si vemos que es normal o hay que esperar que erupcione el canino, se cierran los espacios y luego se planifica, de ser necesario, la cirugía del frenillo lingual. Controlar la secuencia eruptiva y controlar las piezas dentarias. Esto también se debe hacer para controlar la longitud del arco, o sea, controlar o mantener la longitud del arco. Importante, y se hace a través de la radiografía panorámica.
Acá podemos ver un canino. El canino, observar el canino, que es generalmente la pieza dentaria que sufre retenciones en el maxilar. Por eso hay que controlarlas y en caso de no verla en la arcada, o sea, estar expectante ante la ausencia de ciertas piezas dentarias que de acuerdo a la edad debería estar presente en boca y no lo está, entonces hay que corroborar con una radiografía. Y en caso de que sea factible hacer su liberación y reubicarla en la arcada, eso se planifica y se realiza también. Bueno, una alteración en la secuencia eruptiva trae como consecuencia piezas dentarias que están incluidas, quedan incluidas, atrapadas por el premolar y el molar y no pueden emerger y ubicarse normalmente en el arco. Por eso es importante controlar la secuencia, que no se altere la secuencia eruptiva. Acá podemos ver el tercer momento de dentición mixta, segunda fase, la liberación de un canino. El canino que quedó retenido, se detectó, se observa la ausencia del canino, como les decía anteriormente, no está presente, entonces lo que se hace es corroborar radiográficamente si no hay agenesia. Es muy normal la agenesia en esta pieza dentaria, si no está en boca, seguro está retenida. Entonces, y si la ubicación en el maxilar lo permite, hay que liberarla y reubicarla en la arcada como corresponde mediante el tratamiento de ortodoncia. Como pueden ver, un aparato instalado, se cementa un bracket y por medio de una cadena elástica o de una ligadura metálica se lo va trayendo lentamente hasta ubicarlo en la arcada, porque tiene que venir acompañado de su canastilla ósea. Bueno, el cuarto momento, que es el momento de la dentición permanente, acá ya ya no se puede realizar más prevención, lo que se hace es tratamiento. Las anomalías ya están instaladas y hay que hacer el tratamiento. Por eso es un momento desfavorable para los tratamientos ortopédicos y lo que se planifica ya es una ortodoncia, un tratamiento de ortodóntico que, bueno, puede ser fijo o verá el especialista qué terapéutica es la conveniente según el caso. Acá podemos ver una hemiarcada permanente a los 11 años el espacio, a los 13 años que deben estar con sus contactos justos. En este cuarto momento el objetivo es restablecer la función y restablecer la estética. Se debe prevenir los trastornos articulares, los problemas oclusales, los problemas periodontales, la estética, mejorar la estética y la función. Estas son las alteraciones que se pueden, las anomalías que se pueden detectar en una arcada permanente. Anomalía de número, anomalía de una versión anterior, mordida profunda. Hoy también hablábamos al principio de que en el tiempo se va a ver cómo evoluciona, porque podemos tratar una mordida profunda a temprana edad, pero con el tiempo, la genética, puede haber recidivas. O también, si no se trata el hábito, hay recidivas, volvemos a la anomalía, se vuelve a instalar. Los trastornos periodontales, si el paciente no tiene buena higiene, se llega a esto. Por eso es importante la prevención de este tipo, enseñando las técnicas correspondientes de higiene bucal. Sobre todo antes de instalar una aparatología ortodóntica hay que eliminar esto. El paciente tiene que estar preparado para recibir una aparatología fija, tiene que tener sana como si, las encías. O sea, periodontalmente tiene que ser un paciente sano. Reponer la función.
porque de lo contrario vamos a tener problemas articulares. Hay que controlar, derivar al especialista en caso de ser necesario, controlar los contactos, que no hayan contactos prematuros. Bueno, Profit dice que infortunadamente la mayoría de los problemas anteroposteriores y verticales tratados durante los años de la dentición temporal recidían, los que le acababa de decir anteriormente, por la continuación del crecimiento en el patrón desproporcionado original. Por eso es lo que hay que ir viendo y controlando, que no siempre lo que tratamos a temprana edad no se tenga que volver a tratar en edad avanzada. Y uno se pregunta qué tipo de tratamiento hacer, si se hace un tratamiento bifásico, un pretratamiento, un tratamiento en 2 etapas, o sea, son todas las cuestiones que uno se plantea. Y como conclusión podemos decir que toda anomalía de carácter progresivo, es decir, que con el transcurso del tiempo empeora, deberá tratarse en el momento. Acá están las respuestas de las preguntas que nos decíamos al inicio. Cualquiera sea la edad del paciente. A cualquier edad, entonces hay que tratar todas las anomalías de carácter progresivo, que van a empeorar con el tiempo. Y las malas oclusiones provocadas por el crecimiento, que a su vez inciden negativamente en este, serán tratadas de inmediato. Las alteraciones funcionales, las mordidas cruzadas o posteriores, las fuertes atresias, las progenies prematuras o promentonismo, las sobremordidas profundas o protusiones muy marcadas. Eso deben tratarse inmediatamente. Toda maloclusión que se considere no progresiva ni con marcadas diferencias funcionales será conveniente iniciar su corrección en edades más avanzadas, no antes de la final o tardía del periodo prepuberal en la dentición mixta. Bueno, eso sería todo con respecto a este tema, que es el tratamiento oportuno o oportunidad de tratamiento, derivación. Ahora díganme si necesitan algo que le aclare, algo quedó como para aclarar. Chicos, No, doctora, se entendió muy ¿no? bien. ¿Se No, muy bien se entendió? entendió. Sí, sí, sí. Bueno, la verdad que esto es como, no sé si un resumen, pero habrán visto varios temas, como que la recopilación de varios temas, hablamos de dentición temporaria, hablamos de dentición mixta, dentición permanente, eh, hábitos, todo lo que se tiene que tener en cuenta y ver, creo que con algunos hoy estuve hablando sobre ese tema, que hay que estar expectante, atento en la dentición desde su inicio, desde, como vieron, desde que nace un niño, una niña, hay que controlar las arcadas, la cavidad bucal, como por ejemplo ese niño que nació con flap, y bueno, inmediatamente hay que colocar una placa, no hay que colocar sonda. Bueno, no sé, si no hay ninguna pregunta, damos por finalizado el teórico. Tengo que... ¿Estamos, chicos? Bueno, podemos ir Bueno, siguiendo. doctora.